Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la segunda charla del evento Charlas de Psicosomática que organizamos desde el Instituto de Psicosomática del Colegio de Psicólogos de Rosario. Les presento a Valeria Villoria, ella es psicóloga, miembro del Instituto de Psicosomática, tiene estudios de posgrado en atención psicoterapéutica preventiva en oncología del Hospital Marie Curie de Buenos Aires. Se especializa en psicooncología y hoy nos hablará sobre vivencias y representaciones del cáncer. Hola Alejandra, hola a todos, gracias por tu presentación. Bueno, un poco el nombre de la charla y la idea es poder transmitir algo de lo que vive un paciente cuando recibe un diagnóstico de cáncer y tiene que atravesar todos los tratamientos que son bastante prolongados y arduos, ¿no? Desde la psicooncología, que es un campo interdisciplinario porque hay muchas disciplinas que interactúan para poder atender a un paciente oncológico, entre ellas la psiquiatría, la psicología, la oncología, la kinesiología, los enfermeros, ¿sí? Y la psicooncología en particular trabaja en la intersección de todos los aspectos físicos, psicológicos, sociales y conductuales de la experiencia que va atravesando una persona que enfermó de cáncer. Para tener una idea de qué hablamos cuando hablamos de cáncer, ¿sí? El cáncer engloba un numeroso grupo de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células dañadas. Estas células dañadas se dividen, crecen y pueden diseminarse a lo largo de todo el cuerpo. Por lo tanto, digamos, los tratamientos oncológicos van a tener una representación y una vivencia, ¿sí?, en cada persona según la edad que tenga la persona que enferme, el contexto cultural y la familia, ¿sí?, donde haya desarrollado su vida y donde haya estado hasta el momento de su enfermedad. Por lo tanto, hay diferentes etapas que podemos identificar, y María del Carmen Vidal y Benito, psiquiatra argentina, que está en Buenos Aires, nos identifica y es interesante poder pensarlas. La primera es la etapa de diagnóstico, ¿sí? La segunda es la etapa de todos los tratamientos oncológicos propiamente dichos. La tercera es la etapa de los primeros controles que va teniendo un paciente cuando termina el tratamiento. Y por último tenemos la etapa libre de enfermedad o de la espada de Damocles, porque en realidad va a llevar un tiempo prolongado que el paciente pueda sentirse curado. A ver, que es en realidad una vivencia y una sensación, porque el cáncer es considerado una enfermedad crónica y los controles van a tener que ser de por vida. Entonces esto es una cuestión más sentida, ¿sí? Vamos a empezar por la primera etapa. Cuando hablamos del diagnóstico, ¿sí?, es el primer momento en que el paciente se encuentra con su estado de enfermedad. Generalmente se obtiene luego de controles de rutina, luego de varios estudios. Hay personas que tienen síntomas, otras no. Y el diagnóstico va a dar el encuentro con el médico oncólogo propiamente, que es el especialista y el que lleva adelante todos los tratamientos. Luego, en la próxima charla, Alejandra nos va a ampliar de las cuestiones emocionales que ocurren, ¿sí?, cuando se recibe un diagnóstico de cáncer, que para tener una idea, la persona la vivencia como una situación traumática y muy estresante. Luego tenemos la etapa de los tratamientos oncológicos. A ver, cuando hablamos de tratamientos oncológicos, hay 3 tratamientos que son pilares y fundamentales en toda esta etapa, que son las quimioterapias, la terapia radiante o radioterapia y las cirugías. Las cirugías pueden suceder antes o después de estos 2 tratamientos. Obviamente todo esto lo va a determinar el médico según la localización, ¿sí?, del cáncer, el tipo de cáncer, si es un estado incipiente o avanzado. Todas estas cuestiones las va a determinar, por supuesto, el oncólogo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estos tratamientos son muy prolongados, rompen con la rutina de la vida cotidiana de una persona y van a generar muchos efectos secundarios. Si bien hay 3
efectos secundarios de las quimioterapias en particular, que debemos tener en cuenta, porque las quimioterapias dentro de los tratamientos oncológicos pueden llegar a ser para el paciente la parte más traumática y perturbadora, ¿sí?, de toda esta etapa. Generalmente es la que produce mayor sintomatología psíquica asociada a síntomas físicos. 3 de los síntomas que producen casi todas las quimioterapias son náuseas, vómitos y alopecia o pérdida del cabello. Después va a haber muchos otros síntomas más, pero estos son los principales. Y la terapia radiante, para tener una idea, va a depender de la zona afectada del cuerpo, ¿sí?, de la zona donde se aplique esa terapia. Por lo tanto, todas las vivencias y representaciones psíquicas que van a ir apareciendo a medida que avanzan todos estos tratamientos son muy intensas, pues la enfermedad comienza a hacerse visible justamente a través de los efectos secundarios. Si bien los efectos secundarios no son parte de la enfermedad en sí misma, van a hacerla visible y palpable ante la vista de la persona. Esto va a hacer que empiecen a surgir emociones como miedo, miedo a la decrepitud, al deterioro físico, a la dependencia de los otros, ¿no?, con, por supuesto, la consecuencia pérdida de autonomía y privacidad. Esto es algo que también hablábamos en la primera charla junto con Alejandra. Los tratamientos son muy arduos y van generando preocupaciones relacionadas con la interferencia funcional, el funcionamiento orgánico de la persona y la imagen corporal. Sobre todo, estas cuestiones se ven muy alteradas en los pacientes. Por lo tanto, toda la vida cotidiana queda completamente condicionada, ¿sí?, por los tratamientos, quedan condicionados los comportamientos, las valoraciones, las ideas, las percepciones, las conductas, ¿sí?, incluso hasta las conductas vitales básicas, como ser el dormir, el comer, todo queda circunscripto a los tratamientos. Por lo tanto, va surgiendo una gran ansiedad frente a los tratamientos que, a ver, no se sabe cómo van a repercutir en el organismo, y el futuro incierto que surge de todo esto. Bueno, a ver, ¿va a dar efecto el tratamiento o no? ¿Hay controles a medida que avanzan los tratamientos? Es más, para una aplicación de quimio es necesario tener un análisis para ver cómo está el sistema inmunológico de la persona. Entonces, bueno, los pacientes empiezan a estar muy pendientes de toda la sintomatología. Esto genera, por supuesto, una gran angustia en el sujeto, primero por estar enfermo y segundo porque hay muchas personas que sienten culpa por haber enfermado. Entonces esto es importante poder ir trabajándolo. Hay miedo al sufrimiento y al dolor que se hace presente porque hay un dolor real, ¿sí?, producido por los tratamientos en sí mismos. Y podemos decir que el miedo a morir y la impotencia de no poder impedirlo es el mayor temor que subyace a todos los otros temores y es el último en ser enfrentado. Por supuesto que si todas las secuelas de los tratamientos son dolorosas, invalidantes y muy evidentes, los trastornos emocionales y psiquiátricos aumentan. Pueden aparecer, ¿no?, como ser la depresión. La calidad de vida durante el tratamiento es importante lograrla, por eso la psicooncología viene a jugar un papel, un rol muy importante en la calidad de vida de un paciente. Es fundamental acompañarlo para que pueda despejar dudas respecto a todo lo que le transmitieron los médicos, poder hablar de las emociones que van despertando cada una de estas etapas, emociones que por cierto son esperables. O sea, es esperable que una persona que recibió un diagnóstico de cáncer se sienta angustiado, se sienta con miedos, porque hay cosas que no pensó como ser, o sea, a ver, la finitud de la vida, ¿no?, hasta ese momento. Entonces es completamente comprensible todas las emociones que van apareciendo. Pero para que el estado de depresión no se haga, a ver, crónico y sostenido en el tiempo a lo largo de los tratamientos, es importante que cuente con un psicólogo que lo vaya acompañando y, de ser necesario, también se haría la derivación a un psiquiatra, en caso que la persona se encuentre en un estado que lo esté necesitando, ¿sí? Luego viene la etapa de los primeros controles. Una vez que se atraviesan todos los tratamientos, el médico es quien, digamos, dice, bueno, acá hemos terminado, vamos a hacer los primeros controles para ver cómo se encuentra el paciente. Por supuesto que la frecuencia con que se hacen esos primeros controles
es también determinada por el médico tratante, ¿no? Y una vez que, bueno, se pasan todas esas etapas, los pacientes esperan que luego de concluido el tratamiento, poder recuperar en un tiempo razonable sus capacidades físicas previas al tratamiento. La mayoría de las personas quiere sentirse de la misma manera que se sentía antes del tratamiento. Pero la recuperación es lenta, y esto también hay que tenerlo en cuenta y hay que transmitírselo a los pacientes, ¿sí? Sobre todo quedan síntomas como el cansancio, las parestesias, ¿sí? Las cicatrices de las cirugías, a veces hay mutilaciones, ¿sí? Bueno, muchas dificultades como ser la incomodidad de las personas que han sido ostomizadas, molestias de la radioterapia según la zona en la que fue aplicada. Todo esto va generando obviamente dificultades en las funciones fisiológicas de la persona y también, por supuesto, todas las cuestiones de la imagen corporal y las disfunciones también de la sexualidad que empiezan a aparecer en concomitante con esto. Que En muchas esta veces, etapa, Valeria, sí, perdón, hago un pequeño agregado, muchas veces en la consulta, en el consultorio, luego de pasado todo este proceso que vos describías muy bien recién, esto empieza a aparecer, lo que pasa a nivel de la intimidad, y es muy, bueno, muy interesante de poder darle lugar a eso. Totalmente, Alejandra. De hecho, bueno, terminadas estas etapas que acabo de mencionar, se convive siempre con una incertidumbre y miedo a que la enfermedad pueda volver. Por eso esta última etapa que menciona María del Carmen, que es la etapa libre de enfermedad o de la espada de Damocles, ¿sí? Es cuando se daría cuando ya el paciente se encuentra sin signos ni síntomas de la enfermedad. ¿Sí? O sea que ya la enfermedad oncológica supuestamente habría pasado y no hay evidencias de la existencia de ella. Pero esto último, recién, digamos, se va a dar con el tiempo. Tiene que pasar muchos años para que la persona sienta ese estado, digamos, de salud y de bienestar completo. Bueno, lo interesante de esta última etapa, ¿no? Es, bueno, ¿de dónde viene esto de la espada de Damocles? De hecho, hay una leyenda contada por el filósofo romano Cicerón, que ahora se las voy a contar brevemente, pero bueno, es muy común escuchar a algunos pacientes que dicen, cada vez que me voy a hacer un control, estoy con la espadita de Damocles en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, si bien ya esas personas a lo mejor pasaron varios años en los cuales terminaron de hacer el tratamiento, pueden pasar 2 o 3 años y tienen esta sensación de que la enfermedad puede volver. Bueno, O más años también, personas que o más luego de años, 10 ¿sí? años, 15 años. Totalmente, y quedan con ese fantasma, ¿sí? De que puede volver y que también es real, porque bueno, una vez que la enfermedad estuvo, puede darse la probabilidad de que vuelva a aparecer o no, pero queda esta idea dando vuelta. Les comento así muy brevemente de qué se trata la leyenda de la espada de Damocles, contada por Cicerón. Damocles era un cortesano adulador del rey Dionisio I. Era un tirano, el rey Dionisio era un tirano de Siracusa, en Sicilia en el siglo IV a.C., para más o menos contextualizarnos, ¿no? En Italia. Damocles se la pasaba adulando al rey para recibir favores de él. En realidad, en el fondo, le tenía envidia a este rey porque tenía mucha riqueza y mucho poder. Entonces, un día el rey, ¿qué hizo? Le propuso cambiar un día su lugar y que Damocles ocupara su lugar en el palacio. Ese día fue Damocles, gozó de un gran banquete, de mujeres, de todos los placeres, y cuando estaba ya por terminar el día, al mirar hacia el techo, ve que sobre su espada había sobre su cabeza había una espadita muy afilada que colgaba de una crin de caballo, ¿no? de unos pelos, ¿sí? Que eran muy frágiles. Inmediatamente a Damocles se le
cortan las ganas de seguir comiendo y seguir disfrutando de todos esos placeres, y le dice al rey Dionisio que ya no quería seguir sintiéndose tan feliz, ¿no? Y se retira. Bueno, esta historia, en realidad, algunos estudiosos dicen que el significado que le da Cicerón a esta frase de la espada de Damocles es que la vida es muy corta y que la muerte siempre nos está acechando, ¿sí? O sea, Damocles obviamente que se fue del palacio porque corría riesgo su vida. Riesgo que, según el rey, vivía constantemente por la posición de poder en la que estaba. Por lo tanto, bueno, Cicerón estaba influido por el pensamiento del estoicismo, que a lo que apuntaban era alcanzar la felicidad y vivir el día a día. Sí, pero bueno, es interesante pensar cómo el paciente siente, más allá de que pasen muchos años, que la enfermedad está acechando, ¿sí?, sobre su cabeza como esta espada, que en cualquier momento puede caer y puede acabar con su vida, ¿no? Todo el camino recorrido a lo largo de los tratamientos oncológicos y las vivencias experimentadas desde el cuerpo, desde la psiquis del paciente, pueden ser muy abrumadoras y dolorosas. Pero si el sujeto cuenta con un espacio terapéutico para poder hablar de las sensaciones, de los sentimientos, de las percepciones, puede ir reflexionando sobre las circunstancias de la vida en la que se encuentra y empezar a aceptar los cambios que se van a ir dando en su vida. La aceptación siempre es el último paso, pero bueno, como psicólogos tenemos que ir acompañando al paciente a que pueda aceptar lo que le sucedió y que esta enfermedad, más allá de que pueda volver, él puede lograr tener una vida con calidad. Por lo tanto, somos seres finitos, pero la enfermedad viene a recordárnoslo de un modo traumático. Tenemos que ver qué hacemos con eso. Muchas gracias, Valeria. Es interesante todo lo que fuiste puntualizando y bueno, sin duda que hay mucho para trabajar y seguir dialogando e investigando de todo lo que decías. Para eso dejamos, para el diálogo y las consultas, dejamos el mail de Valeria. Bueno, gracias Alejandra. Ahora les voy a dejar mi mail. Les quería agradecer por estar del otro lado, por escucharnos y bueno, cualquier consulta pueden hacerla a mi mail directamente. Ahí. Bueno, saludos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, nos veremos en la próxima, Alejandra. Hasta luego.